Bien, pues ahí un poco tarde, pero vamos con nuestra tercera clase, hablando de los imperios Maurya y Gupta, que sería la primera época en la que podemos hablar de una India unificada, ¿no? Son dos imperios con 300 años de separación, el uno del otro. Pero son dos épocas de esplendor y unión de de toda la India. Entonces, pues vamos a irnos sobre esta etapa, los imperios Maurya y Gupta. Ok. em, ya habíamos hablado de una gran civilización de de la India y precisamente lo que habíamos ido viendo es que aunque no exista una unidad política como tal, pues la India sí es una civilización, sí es una unión cultural y esto se debe principalmente al hinduismo. El hinduismo, la religión de los mil dioses, este, que además también hemos platicado, es una religión receptiva, es una religión que recibe, no es una religión que limita. Es una religión que tiene un pacifismo interesante en sí misma y entonces pues es una religión que incluso pues se abre hacia otras influencias y se abre hacia otras religiones. Entonces, existe una unidad cultural en la India que empieza claramente a manifestarse a partir de la llegada de los indoarios de forma segura y probablemente aún antes de la llegada de los indoarios en las épocas de la civilización del Valle del Indo, empezamos a ver estos vestigios culturales del hinduismo de una forma muy interesante, ¿no? Eh, Al final no nos queda del todo claro si estos indoarios traen el hinduismo o si estos indoarios toman los conceptos que encuentran de la civilización del Valle del Indo, ¿eh? O lo más probable, ¿no? Hay una mezcla cultural interesante con todos estos conceptos védicos que ya que trae esta civilización indoaria y con vestigios de dioses más antiguos de la época del Valle del Indo. El caso es que de este grupo de los indoarios surge el Ramayana y surgen los Vedas, ¿no? Y estos Vedas, pues son ya finalmente el conocimiento del hinduismo, la religión hinduista, y se convierte en una unidad cultural, aunque no en una unidad política. Ahora vamos a ver poco a poco, por primera vez durante los imperios, pues aparecer ahora sí una unidad política, ¿no? Estos imperios, Maurya y Gupta, serán los que pues generen una unidad política y terminen de consolidar definitivamente al hinduismo y terminen de consolidar los pilares más importantes de la cultura hindú. Ya habíamos dicho, separados por varios siglos, pero pues son definitivamente el tiempo en el que pues la India quedará consolidada como una civilización, como una unidad política y de donde ya podremos tener unas bases muy claras para comprender su cultura. ¿Eh? Estos, estos imperios, la característica que tuvieron pues fue la de lograr unificar grandes regiones del subcontinente y dejar este legado que continúa resonando perfectamente en la India moderna. Como antecedente,
a estos imperios, un poco del contexto histórico antes de estos imperios, antes del surgimiento de Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya será el primer gran emperador, será el primer personaje que consolide un, un imperio hindú, ¿no? Este, antes de la aparición, perdón, de este personaje, Chandragupta Maurya, pues básicamente la India estaba dividida en numerosos reinos y tribus. Como fuimos viendo, florecen por algún momento en una región de la India, eh, desaparece, florece por otro momento en otra región de la India, pero todo el tiempo hay una cultura unificada. Lo que hay son diferentes reyes, diferentes reinos, ¿no? A veces uno más poderoso, a veces otro más poderoso, pero en realidad, pues conviviendo en este mosaico de reinos y de tribus, compitiendo por la supremacía. La fragmentación política era la norma y de repente surgían algunos intentos de alianza entre estos reinos, pero pues las alianzas a su vez eran completamente volátiles. En el año 326 antes de Cristo, Alejandro Magno ya conquistó todo Asia Menor. Alejandro Magno ya conquistó el imperio persa y finalmente había llegado a las fronteras del subcontinente indio. Ahí, de hecho, ahí Alejandro lo que pretende es llegar precisamente a la punta de la India, que es lo que él considera o lo que la cultura de su época considera el fin del mundo, ¿no? Entonces, ahí es a donde Alejandro pretende llegar, al fin del mundo. Este, ya tenía un imperio de enormes dimensiones, desde luego, ¿no? Y algo muy interesante porque Alejandro pues trae toda la influencia griega, todo el mundo helénico que surge a partir precisamente de pues estas enormes conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Y ahí en el noroccidente del subcontinente indio derrotará al rey Poros en la batalla de Indapes, ¿eh? Ahí cerca de actual Pakistán y ahí conquista gran parte del Punjab, llega Alejandro al subcontinente indio, pero es una batalla sumamente complicada. Los ejércitos de Alejandro ya vienen agotados, están muy lejos de Grecia. Y la verdad es que las tropas de Alejandro Magno ya no están muy contentas, ¿no? El ejército está exhausto y está temoroso ante la perspectiva de enfrentarse a los ejércitos indios en la zona del río Ganges, que se habla de ejércitos muy numerosos. Por lo que la tropa de Alejandro antes de lograr, antes de que Alejandro Magno logre este sueño de penetrar a la India y llegar hasta el famoso fin del mundo, y se niega a seguir avanzando hacia el este. Entonces, la retirada de las tropas de Alejandro, pues termina por dejar en esta región un vacío de poder. Esto es el momento que Chandragupta empezará a aprovechar para iniciar un imperio unificador de todo el subcontinente indio. Ujú.
Chandragupta Maurya, decíamos, será este primer emperador. Chandragupta Maurya nació alrededor del año 340 antes de Cristo, probablemente de una familia humilde de el clan de los Maurya. Obviamente, pues su juventud es una juventud marcada por la adversidad, ¿no? Pero pues el destino cambia cuando conoce a un personaje que conocemos como Chanakya. Chanakya es un estratega, filósofo y político muy, muy interesante, y pues este personaje entra en contacto con Chandragupta. Chanakya, que es autor de un tratado político que se llama Artastra, pues ve potencial en este joven Chandragupta y decide entrenarlo en estrategias militares, políticas y de gobernanza. Juntos trazan un plan para derrocar al rey Dana Nanda, que es el gobernante de la dinastía Nanda en, en Maganda, uno de los múltiples reinos de la India, ubicado precisamente al este de la India, en esta zona donde los ejércitos de Alejandro Magno llegaron, pero no terminaron de conquistar, pero derrotaron al rey y dejaron ahí pues un momento de confusión y un momento de vacío, ¿no? Y entonces pues ahí será el momento precisamente de Chandragupta. Con la guía de Chanakya, Chandragupta va a empezar a construir un ejército enorme y finalmente derrotará a Dhanananda, estableciendo el primer imperio Maurya en el año 321 antes de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues justo un poquito después de la retirada de las tropas de Alejandro Magno, ¿no? El imperio Maurya va a ser el primer gran imperio unificado de la India, regido precisamente por los herederos de este personaje, Chandragupta, ¿no? Y de ahí tomará el nombre, el apellido de Chandragupta, que es la dinastía Maurya, y por ende es el imperio Maurya. Este imperio existió más o menos entre los años 320 antes de Cristo a 185 antes de Cristo, y dominó toda la zona norte y centro de la India. En realidad, dominó prácticamente la totalidad de la India. Ahora no encuentro el señalador. Aquí está. Este, prácticamente toda la, ya me lo quitó. Ya lo tengo otra vez. Prácticamente toda la India en realidad, ¿no? O sea, únicamente aquí pues, la punta de la India queda fuera del imperio Maurya. Em,
Chandragupta va a volver a entrar en conflicto con los griegos en el año 305 a.C., cuando Seleuco I, este monarca de lo que se convirtió ahora en el Imperio Selyúcida, intenta reconquistar las regiones de la India que habían formado parte del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Más o menos, si nos vamos acordando un poquito de la historia de Alejandro Magno y de los griegos. ¡Ay! ¿Dejé de compartir? No, está No, bien. no, no, está bien. Entonces no sé qué hice, que a mí se me desapareció lo que estoy compartiendo y los aparecía a ustedes. Ya, ok. Este, Bueno, si hacemos ahí un poquito de memoria, pues en las épocas de Alejandro Magno sale de Grecia, toma toda la región de Persia y llega hasta las fronteras de de la India, ¿no? Muere Alejandro Magno, su imperio se fragmenta. ¿Sí? Y bueno, pues el gran ganón de este imperio fragmentado definitivamente es Seleuco. ¿No? Seleuco I, el que constituirá entonces el imperio selyúcida. Y este imperio selyúcida, pues precisamente hace frontera con el imperio hindú. ¿Mm? Seleuco intentará retomar, reconquistar las regiones de la India y llevar otra vez pues hasta lo que fue la máxima expansión, el máximo esplendor del imperio de Alejandro Magno, y esto lo enfrentará en guerra con Chandragupta. Chandragupta nos va a salir un gran negociador y pues en lugar de enfrascarse en una guerra prolongada, negocia un tratado con Seleuco para que los griegos ya no intenten penetrar a la India. Y le da 500 elefantes de guerra a cambio de los territorios, a cambio de algunos territorios en la región de Afganistán, para que, pues digamos, la región del subcontinente, acordémonos que Afganistán, Pakistán, bueno, pues existirán después en realidad, ¿no? Para que esta región del subcontinente, pues quede ya específicamente, exclusivamente en manos de Chandragupta. Y le dará a cambio de los territorios a Seleuco 500 elefantes de guerra. Estos habían sido el mayor terror de, de las tropas de Alejandro Magno, ¿no? Esto había sido gran parte de la razón por la que las tropas de Alejandro Magno no habían querido continuar en guerra hacia la India, el haberse encontrado con los elefantes de guerra. Y bueno, pues para el ejército de Seleuco, pues vienen fantásticos estos elefantes. Esto le da estabilidad a la frontera noroeste del imperio y fortalece las relaciones diplomáticas con el mundo helenístico. Esto además es importante, acuérdense que penetrar a la India es prácticamente imposible. La única zona por la que se puede penetrar a la India por tierra es por la zona del noroeste, precisamente por Afganistán, ¿no? En el famoso Paso Kibir, que es la zona baja de los Himalayas. Entonces, con este pacto y con esta frontera, pues lo que claramente logra Chandragupta es aislar completamente el subcontinente por tierra. Y al aislar completamente el subcontinente por tierra,
pues tiene ahora la manera de expandir su imperio sin tener el peligro de que las tropas griegas decidan penetrar el subcontinente indio. Entonces, ese es el gran tratado diplomático de Chandragupta. Chandragupta va a crear, en base a las enseñanzas del Arthashastra, un estado fuertemente centralizado con una compleja administración, y gracias a estos consejos y gracias a estas técnicas, pues logrará el primer imperio, la primera unificación política de la India. La unificación cultural ya estaba lograda, pero con Chandragupta se logrará la primera unificación política del subcontinente. Va a basarlo en un imperio dividido en provincias, cada una de las provincias gobernadas por un funcionario designado directamente por el emperador. Los pueblos y ciudades dentro de las provincias van a quedar supervisadas por administradores locales. Y pues con esto va a garantizar un flujo constante de información y tributos hacia la capital. La característica del imperio de Chandragupta, del imperio Maurya, es pues que es un imperio fuertemente centralizado, fuertemente militarizado y, y fuertemente controlado, ¿no? Chandragupta va a implementar una red de espionaje muy sofisticada para supervisar las actividades en todo el imperio, ¿no? Eh, los espías monitoreaban a los funcionarios locales, asegurando su lealtad y su eficiencia hacia el emperador. Nadie gobierna sin un ojo que lo esté siguiendo. La forma de controlar su imperio definitivamente es militarizada y violenta. Pero esto es lo que claramente le había enseñado el Arthashastra, ¿no? Una red, a partir de estas enseñanzas, pues implementa una red de espionaje muy sofisticada, supervisa todas las actividades en el imperio, ¿no? Monitorea absolutamente todo lo que está sucediendo, ¿no? Chandragupta es un defensor del hinduismo, pero en esta capacidad del hinduismo, eso sí, su imperio respeta la diversidad religiosa. Y entonces esto le va a abrir las puertas a el budismo y el janismo. Incluso existe la leyenda, no históricamente probada, pero existe la leyenda de que al final de su vida Chandragupta se convirtió al janismo, se convirtió en una asceta y murió como asceta. Curiosamente, hinduismo, budismo y janismo pueden compartir muchos conceptos religiosos, ¿no? De hecho, el yoga y el karma, íntimamente relacionados con el budismo, provienen en realidad del hinduismo, ¿no? Entonces, pues claramente hay muchos conceptos en los que estas religiones se pueden compartir, y por eso en la época de Chandragupta, aunque el hinduismo crece a partir de la unidad política y, y, y la defensa de Chandragupta del hinduismo, pero también permite la convivencia con estas otras religiones. Me le había adelantado la diapositiva, como luego tengo la mala costumbre, ¿verdad? Según las crónicas janias, según la leyenda, como les había dicho, Chandragupta terminó por convertirse al janismo
y pasó sus últimos años como asceta janista, ¿no? Este, y ahí pues vivió finalmente en absoluta austeridad y así, así murió. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, pues para explicar qué es el janismo, ¿no? ¿Mm? En estas religiones de la India, que va aceptando todas las religiones, eh, el janismo es la más grande manifestación de el pacifismo absoluto y de el amor absoluto. ¿Mm? Y de aquí ellos tenían la svástica por símbolo. Es el verdadero origen de la svástica, es el janismo. Y el janismo es la más grande religión de amor y de tolerancia y de no violencia, ¿no? Este, y bueno, pues tristemente después este símbolo fue tomado por el nazismo y ahorita pues obviamente está prohibida la, la, la svástica como símbolo en cualquier lugar y si alguien aparece con una svástica, pues inmediatamente será visto como algo terroríficamente negativo, ¿verdad? Pero en realidad la svástica proviene del janismo. Eh, los janistas son ascetas, son santones, ellos este, creen en la renuncia en la renuncia de la carne para el engrandecimiento de el alma. En la India, curiosamente, pues aparecen todos los extremos dentro de estos conceptos religiosos, ¿no? Por un lado, vamos a tener un hinduismo que exalta la sexualidad a grados impresionantes. Ya comentábamos la clase pasada, para el hinduismo todo proviene de la dualidad masculina-femenina, o sea, todo proviene de la sexualidad. Sin la dualidad masculina-femenina no hay creación, o sea, la creación requiere sexo, ¿no? Este, y para ellos la sexualidad es incluso una forma de comunicación con la divinidad. De ahí el Kama Sutra, que es el libro del yoga de la sexualidad. Y el yoga no es para los hindús jugar a hacer posiciones extrañas, el yoga es para los hindús una manera de comunicarse con lo divino a partir de las posiciones y del manejo absoluto, del control absoluto de su cuerpo, ¿no? Y el Kama Sutra es el yoga de la sexualidad y la sexualidad es una comunicación con lo divino. Pero tiene todos los extremos. La India tiene esta sexualidad impresionante o tiene el janismo que es todo lo contrario, es la renuncia a la carne por el engrandecimiento del alma. Entonces los janistas son un grupo ascético que se niega absolutamente todos los placeres. O sea, comen para sobrevivir, duermen lo indispensable para descansar, este, y por supuesto, no experimentan ningún tipo de sexualidad, ¿no? Algunos ascetas, algunos janistas que no llegan al ascetismo, perdón, algunos janistas que no llegan al ascetismo, sí por el lugar que representan dentro de la sociedad, tienen que reproducirse, pues verán la sexualidad únicamente como una necesidad reproductiva, ¿no? Y ellos niegan todo tipo de violencia, obviamente, al punto del veganismo. Por supuesto, no se puede comer animales, no podemos matar para comer, ¿no? Y bueno, incluso dentro de su veganismo tienen prohibidas, por ejemplo, las raíces.
porque extraer raíces implica matar insectos. Entonces tienen prohibidas incluso las raíces. Eso es el janismo, y Chandragupta se supone que pues finalmente terminó su vida como un janista, ¿no? Em, es recordado definitivamente como el fundador del primer gran imperio unificado de la India, ¿no? Su legado incluye la primera unificación política hindú, ¿no? Terminó con esta India completamente fragmentada y consiguió un imperio, una unificación política absoluta de la India, ¿no? Creó un sistema de administración centralizado de gobernanza que obviamente se convirtió en el modelo para los siguientes gobernantes y para las siguientes dinastías. Fue un gran diplomático, sus relaciones diplomáticas incluyen sus tratados con Seleuco, el inicio de la diplomacia como herramienta política en la India antigua, y pues la estabilidad proporcionada por su gobierno que permite por primera vez el florecimiento del comercio, de las artes y de la literatura hinduista. Sin embargo, el personaje más importante de este imperio Maurya no es Chandragupta. Chandragupta es el fundador, definitivamente, pero el personaje más importante es Ashoka, ¿no? Este, Ashoka, descendiente de Chandragupta, va a gobernar entre el 268, perdón, y el 232 antes de Cristo. Él es el tercer emperador del imperio Maurya. Y es uno de los capítulos más destacados de la historia de la India y de la historia mundial, ¿no? eh, conocido tanto por sus conquistas como por su transformación espiritual. Hasta el legado de Asoka que trasciende en el tiempo es precisamente el budismo. Y entre las conquistas de Ashoka y luego la promoción que hace Ashoka del budismo, pues gracias a Ashoka el budismo se empezará a convertir en una religión global. Ashoka, por el budismo, Ashoka tendrá una transformación muy interesante, ¿no? Eh, y pasará de ser el conquistador feroz a un gobernante promotor de la no violencia. Y esto pues lo convierte en una figura muy interesante en la historia, ¿no? Eh, Él comienza su reinado siguiendo los pasos de sus predecesores, de Chandragupta y de Bindusara, expandiendo las fronteras del imperio Maurya, ¿no? Por supuesto, ampliar el imperio, pues obviamente implica guerra, ¿verdad? Este, implica ir conquistando a los reinos y a las tribus independientes. Y la campaña más devastadora y más significativa de Ashoka es la conquista de Kalinga, alrededor del año 260 a.C. La guerra resulta en una victoria para el Imperio Maurya, con la respectiva expansión del imperio que esto implica, pero resulta que tiene un coste enorme en vidas. Según los registros, más de 100.000 personas murieron y otras 150.000 fueron desplazadas. Esto, eh, pues sería una cifra monstruosa para la modernidad, pero es una cifra aberrante para la antigüedad. Entonces, esta batalla tan violenta con esta mortandad tan cruenta
pues hace que Ashoka jure alejarse de la violencia. em, lo lleva a reflexionar sobre el sufrimiento causado por su ambición militar y transforma a Ashoka de un gobernante belicoso a un defensor de la paz y la justicia. Así que después de la batalla de Kalinga, Ashoka se convierte a el budismo, precisamente influenciado por los principios de no violencia y compasión que predica, que predica el Buda. Y adopta además el budismo como la base de su filosofía de gobernanza. El budismo, básicamente, es una religión que promueve también, desde luego es una religión promotora de la paz, es una religión promotora de la no violencia. ¿Mm? Aquí algo interesante y algo muy difícil de entender del budismo es que Buda no es un dios y que no existe un Buda. Buda es un humano y existen muchos Budas. De hecho, no es Buda, es el Buda. O sea, el iluminado, y existen muchos iluminados. Y esto cuando se combina con el hinduismo y los mil dioses y los avataras de los dioses, va a generar ahí una situación muy interesante, porque entonces hablamos de los budas. Pues de repente no se entiende claramente qué son los budas, si es una divinidad, si es qué. En realidad, no, los budas no son más que estos personajes que alcanzaron el estatus de iluminados. Es una religión no teísta, o sea, no cree en Dios y no cree en los dioses, nada más cree en el camino de la iluminación. Um, el budismo se va a encajar perfectamente con el hinduismo, porque el budismo entiende que el sufrimiento del ser humano está en el anhelo. Este, Entonces el budismo entiende que para no sufrir no hay que anhelar, para no sufrir no hay que desear, y el dominio de tu mente del que habla el budismo es precisamente lograr liberar a tu mente del deseo. Una vez que logremos liberar a nuestra mente del deseo, liberamos a nuestra alma, y es cuando entonces se alcanza el nirvana. Y el nirvana en realidad es la conexión con la nada, ¿no? Eso es el nirvana y el estado de paz perpetua, ¿no? ¿Mm? Em, Dentro del budismo, los grandes iluminados, bueno, dentro de alguna esfera del budismo, porque tiene demasiadas, los grandes iluminados tienen la capacidad de la reencarnación voluntaria. ¿Sí? O sea, ellos voluntariamente regresan. Cuando se alcanza el nirvana, dejamos de reencarnar. Pero estos iluminados tienen la reencarnación voluntaria. O sea, reencarnan porque quieren reencarnar y reencarnan para ayudar a los humanos a lograr la trascendencia espiritual. Uno de estos Budas que reencarna permanentemente es el Dalai Lama. Pero ya nos fuimos hasta el Tíbet, ¿no? Bueno, el budismo como religión, pues va a ser el gran promotor del budismo, va a ser precisamente Ashoka.
después de esta batalla y el arrepentimiento que siente por la matanza tan terrible que causó su guerra, pues él entrará en una promesa de gobernar en base en base a la paz y a la rectitud, y esto lo convierte en el promotor del budismo, y toma la filosofía budista como base para su gobernanza. Juan Carlos, aquí nada más para tener claro, el tema del Buda o de los varios Budas tiene que ver con que el Buda, bueno, se muere y renace, y por eso es que son muchos Budas hasta el actual, hasta el Dalai Lama, o tiene que ver que cada región o cada grupo de más nombra a su propio Buda, y por lo tanto hay como que competencia entre Budas. Digamos que la segunda opción, hay como muchos budas que pueden competir entre ellos, e incluso ya de repente el budismo habla de el Buda de X, el Buda de Y, o sea, dando diferentes funciones a diferentes Budas. Pero el Buda no es una divinidad, el Buda no es un dios, el Buda es una persona que alcanzó la iluminación. Sí, pero que reencarna en otra persona que se convierte a su vez en el Buda. Exactamente, que podrá reencarnar en otra persona que se convierte a su vez en el Buda. Pero por eso el mismo budismo el mismo budismo acepta la existencia de más de un Buda, Con el mismo principio de reencarnación. eh, pero de más de un Buda simultáneamente. Por eso, o sea que hay el Buda chino, el Buda indio, el Buda japonés, el Buda austriaco, bueno, ahí vaya, payaseo, pero esa es un poco la figura, ¿no? Exactamente, porque son seres que alcanzaron la iluminación y voluntariamente reencarnan. Ok. ¿Mm? Este, Bueno, ¿cuáles son los principios bajo los que promete gobernar Ashoka? Y los principios del budismo en sí es el ahimsa. El ahimsa es la renuncia a la violencia, por lo que Ashoka declara que nunca más librará una guerra de conquista, ¿no? El dharma, ¿sí? Que es el código moral basado en la justicia, la tolerancia y el respeto. La tolerancia, obviamente, automáticamente incluye la tolerancia religiosa, desde luego, ¿no? Pero en realidad el Dharma habla de la tolerancia como tal. Y claro, esto genera la tolerancia religiosa, o sea, aunque él es budista y él es un promotor del budismo, Ashoka promueve la coexistencia pacífica de todas las religiones de paz, ¿no? Dentro de su imperio. Entonces, claramente, budismo, janismo, e hinduismo no solamente conviven, sino que una a la, se influyen una a la otra. El budismo, por ejemplo, en, en, no cree en las castas, ¿sí? Pero el sistema de creencias de castas con la felicidad en el no anhelo, pues le da una fortaleza impresionante a las castas, ¿no? Porque si ya de por sí las castas son de nacimiento y voluntad de Brahma, por ende no hay que ir en contra de la voluntad de los dioses, es decir, cada casta se debe de quedar y permanecer en donde le toca quedarse y permanecer. Si a eso le sumamos la ideología del budismo de que la felicidad está en el abandono de todo anhelo, pues entonces las castas terminarán de aceptar su casta, ya sea por medio del hinduismo, por medio del budismo o por medio de una mezcla entre hinduismo y budismo que básicamente los invita a no anhelar, ¿no? Este, Ashoka va a construir una cantidad impresionante de pilares que son conocidos como los edictos de Ashoka,
y estos los utiliza para comunicar sus ideales y para comunicar sus políticas a su pueblo, y es una de las primeras maneras de promoción del budismo. Estos edictos se encuentran dispersos por todo el imperio de Ashoka, desde Afganistán hasta el sur de la India. Son columnas como esta que estamos viendo aquí. Ujú. En donde pues están todos los principios del hinduismo, ¿no? Los edictos más o menos que contienen pues los principios éticos, la promoción de la compasión, la generosidad y la verdad, y el respeto hacia todas las formas de vida, incluyendo, por supuesto, a los animales, ¿no? Janismo y budismo. El hinduismo no es una religión que no permita el consumo de cárnicos. ¿Sí? Ni que no permita el consumo de productos de origen animal bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí, el hinduismo no come vaca. La vaca es un animal sagrado, y como animal sagrado no se sacrifica para el consumo humano, pero sí comen cordero. El cordero sí se puede sacrificar para el consumo humano. La única que no se puede sacrificar para el consumo humano es la vaca. Ahora, no se puede sacrificar, pero sí se puede utilizar. O sea, tienen rebaños, tienen vacas y la vaca les da leche y de la leche producen quesos. Y de los quesos, bueno, y de la leche, perdón, producen mantequilla y producen mantequilla clarificada, y la mantequilla clarificada es el alimento sagrado. Proviene de la vaca y es el elemento más puro que puedes extraer de la vaca. Entonces, la mantequilla es un alimento importante, y la mantequilla clarificada es un alimento sagrado, ¿no? El budismo sí habla de respeto a todas las formas de vida, incluyendo las vidas animales. Por ende, el budismo sí no permite el sacrificio animal para para consumo del humano, ¿no? El budismo es claramente vegano, ¿no? Y el janismo lo lleva al siguiente extremo, ¿no? Porque el janismo, los janistas, ya dije, no comen raíces, porque a la hora de extraer las raíces pueden matar insectos, y usan cubrebocas para no respirar microorganismos, porque los puedes matar. O sea, no es para no enfermarse, es para no andar matando microorganismos, ¿no? Eh, um, Dentro de estos edictos de Ashoka, Ashoka enfatiza que el gobernante debe de actuar como un protector y guía para su pueblo, ¿no? Entonces, renuncia a todo tipo de violencia, ¿no? Y se convierte en el protector y el guía de su pueblo. Se comprometió a visitar personalmente todas las regiones de su imperio para garantizar la implementación de sus políticas. Si realmente lo consiguió, no lo sabemos, pero bueno, si pensamos en la época y la expansión de la India, pues por supuesto que era una tarea monumental visitar personalmente todas las regiones de su imperio. Hoy estaría difícil. Este,
Obviamente, estos edictos que proclamaron los valores budistas, que alentaron a sus súbditos a seguir la ley del Dharma, pues no solamente promovieron los ideales de Ashoka, sino que se convirtieron en un medio muy efectivo para unificar al imperio, ¿no? Y para lograr una nueva amalgama que es ahora también el budismo, ¿no? Eh, Juega Ashoka un papel clave en la transformación del budismo de una religión regional a una religión global. Por supuesto, bueno, financia, perdón, no promueve, financia a los monjes budistas para que se muevan tanto por todo el territorio de la India como hacia afuera de la India, ¿no? El budismo nació como tal en la India y llegó a China, llegó a Japón, llegó a Afganistán, bueno, y llegó pues a muchísimas regiones del planeta, ¿no? Además, se convirtió en un gran constructor de estupas y monasterios en todo el imperio, incluyendo la Gran Estupa de Sanchi, que es uno de los monumentos budistas más importantes. Financió la preservación y la difusión de los textos budistas. Obvio copiados a manita, que era como se copiaba en la época. Y envió emisarios budistas a regiones como Sri Lanka, a donde fue el príncipe Mainda, hijo del mismo Ashoka, ¿no? Entonces, gracias a el hijo de Ashoka, llega el budismo a la India, a la isla de Sri Lanka, ¿no? Hacia Asia Central y todo el sudeste asiático, por lo que el budismo llegó a Birmania, Tailandia y Afganistán. Y pues gracias a este apoyo de Ashoka, se llevaron misiones budistas más allá de las fronteras de la India y el budismo se estableció como una religión mundial. No tengo foto aquí de la estupa. Este, las estupas son una serie de construcciones circulares, techadas o no, depende de su momento, y todas las paredes externas e internas son inscripciones del budismo o grabados del budismo, de la forma correcta de vida, de la filosofía budista, y entonces los budistas pueden estar dentro de estas estupas y, y conocer un poco más del budismo. A veces dentro de estas estupas también había entierros. No solamente difundió el budismo, también implementó políticas prácticas para mejorar la calidad de vida de su pueblo, ¿no? Además de la promoción del budismo como religión, como tal, pues fue un personaje que construyó hospitales para humanos y para animales. Probablemente las primeras clínicas veterinarias de la historia provienen de la India de Ashoka, ¿no? Y no por la explotación a los animales, ¿no? Sino por el amor y cuidado que se debe de tener de los mismos. Creó caminos, creó pozos para facilitar el transporte y el acceso al agua, plantó árboles en grandes cantidades a lo largo de las carreteras para proporcionar sombra a los viajeros,
sea, realmente se convierte en un personaje muy interesante y en uno de estos primeros grandes gobernantes claramente centrados en el bienestar de la gente. Ya habíamos dicho que se comprometió a visitar todo su imperio, ¿no? Este, su impacto pues, es profundo y duradero, desde luego, ¿no? Dentro de la India, pues llevó el budismo a la India, ¿no? Después el budismo empezó a declinar. El budismo finalmente ay, no cuaja con tanta fuerza dentro de la India. El budismo va a tomar fuerza muy importante en las regiones de lo que hoy es Nepal, eh, desde luego en el Tíbet, y de ahí pasará claramente hacia China y hacia Japón, ¿no? Pero de todos modos, los edictos de Asoka, los ideales éticos de Asoka, pues influyeron en la gobernanza y influyeron en la espiritualidad del subcontinente, ¿no? El hinduismo tomó muchos elementos del budismo y del janismo. La figura de Ashoka fue redescubierta en el siglo XIX, cuando los arqueólogos descifraron los edictos, ¿no? Y bueno, pues esto nos trajo la historia de Ashoka hasta la actualidad. Y a nivel global, pues la difusión del budismo hacia todo el mundo, ¿no? Ashoka sentó las bases para que la religión se expandiera a través de Asia, para que llegara a Sri Lanka, para que llegara a Japón, ¿no? Y bueno, esta inspiración de Ashoka, estos principios de Ashoka, pues como dato interesante, incluso Gandhi los, los utiliza y los promueve como pues como aprendizaje del mismo Ashoka y como la forma en la que se debe de gobernar a un pueblo. El Imperio Maurya va a haber creado este primer momento de unificación política de la India, ¿no? Va a haber apoyado la unificación cultural de la India, definitivamente. El hinduismo, como el hinduismo va a seguir siendo la religión dominante, va a tomar aspectos budistas, ¿no? Y bueno, pues va a ser la gran importancia de este imperio. Entre el imperio Maurya y el imperio Gupta va a venir un nuevo periodo de fragmentación y diversidad, ¿no? Entre los años 185 antes de Cristo y el año 320 después de Cristo, es otra vez una época de fragmentación política y de diversidad cultural dentro del subcontinente indio. Otra vez tenemos la falta de un poder centralizado, ¿m? Con el surgimiento de dinastías regionales, pero de cualquier manera es la época de una intensa actividad cultural, religiosa y comercial, y la unificación cultural de la India se mantiene, ¿no? La India vuelve a dividirse en múltiples reinos, en múltiples dinastías, pero permanece esta unificación cultural, ¿no? Dentro de las dinastías, rápidamente, pues no promueven grandes cambios, no promueven grandes cosas, pero tenemos a la dinastía Shunga del 185 al 75 antes de Cristo, fundada por Ushmiraita Shunga, que derrota al último gobernante Maurya y ocasiona la fragmentación de la India. Ellos van a restablecer el hinduismo como religión predominante, pero permiten la coexistencia con el budismo, ¿no? Y lo que vemos claramente todo el tiempo es convivencia religiosa pacífica, ¿no? En realidad el hecho de que una dinastía promueva el hinduismo y otra dinastía promueva el budismo no significa un enfrentamiento, no significa una prohibición religiosa, lo único que significa es financiamiento para
el grupo religioso que a ellos les gustan. Incluso financiamiento principalmente porque no dejan de financiar la construcción de templos budistas, ¿no? Este, incluso esta dinastía, aunque promotora del hinduismo, ¿no? Una de sus más grandes obras son los relieves de una estupa, ¿no? De la estupa Barhut. Esto es una estupa. La dinastía Shambhara, más o menos del 100 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Obviamente estas dinastías se enciman en temporalidad porque no estamos hablando de una sucesión histórica, ¿no? Estamos hablando de una fragmentación. Ellos gobernaron parte del sur de la India, desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo del comercio marítimo con el sudeste asiático y con el mundo mediterráneo y promovieron tanto el budismo como el hinduismo. La dinastía Kursana del 30 al 375 después de Cristo gobernaron en el noroeste de la India y en Asia Central. Kanishka fue el gobernante más notable y fue uno de los grandes mecenas del budismo, promoviendo la expansión del budismo a China. Um, él es promotor de un estilo de arte que es el arte Gandhara, en donde se da una mezcla muy interesante entre helenismo y budismo, y empieza una fusión de estilos griegos con estilos indios, ¿no? Con este tipo de esculturas. ¿Mm? El budismo continúa siendo prominente durante todo este tiempo, pero se va yendo hacia las regiones del norte, ¿no? Hacia el sur comienza a declinar y comienza a ser más notorio el resurgimiento del hinduismo. Ay, me trajo mi esposa un cafecito, denme chance. Mientras el hinduismo va ganando impulso con la composición de los Puranas. Los Puranas son textos religiosos que consolidan las tradiciones hindús. El objetivo de los Puranas es poner la tradición al alcance del pueblo. Este periodo vio una expansión muy importante del comercio internacional. Las rutas terrestres, la ruta de la seda, empezaron a conectar a la India con Asia Central y con China. El comercio marítimo floreció en el Océano Índico y empezó a conectar a la India con toda la región del sudeste asiático, con Oriente Medio e incluso con el Mediterráneo. Recordemos que la India siempre ha sido, de alguna manera, siempre ha sido camino, pese a ser esta región muy aislada por tierra, con un solo paso, que va a ser un paso muy importante y muy utilizado, desde luego, ¿no? Pero también tiene mucha conexión marítima. La India es siempre ambicionada principalmente por las especias. Acuérdense que hasta la época de Cristóbal Colón, lo que se busca es precisamente la ruta de las especias, ¿no? Y además por otros productos como algodón, piedras preciosas y marfil. La India, por su parte, básicamente importaba oro, seda y artículos de lujo.
Y finalmente, pues llegará a la era de oro de la India, que es el imperio Gupta, ¿no? Después del periodo de fragmentación, llegará una segunda unificación, no tan importante como la del imperio Maurya. De hecho, el imperio Gupta se centra más en la región norte de la India. Las regiones fragmentadas comienzan a unificarse gradualmente bajo el liderazgo de una dinastía conocida como los Gupta. Esta dinastía surge en el año 320 después de Cristo y nuevamente el unificador se llama Chandragupta. Chandragupta I funda el imperio Gupta y marca el comienzo de una nueva era de estabilidad política y de prosperidad cultural. Entre los siglos 4 y 6 después de Cristo será la época máxima del imperio Gupta, y pues esta época marcará precisamente el pináculo de la civilización de la India, ¿no? Un periodo conocido como la Edad de Oro. Es un tiempo de estabilidad política, de prosperidad económica. Esto genera un mecenazgo enorme para las artes y la escritura, una explosión de creatividad muy interesante, científicos muy importante, obras literarias muy importantes que definen en definitiva la identidad cultural de la India, ¿no? Bajo el liderazgo de gobernantes visionarios como Chandragupta I, Samudragupta y Chandragupta II, la India no solamente prospera, sino que pues empieza a dejar un legado muy interesante en el subcontinente y fuera del mismo. Eh, Aquí florece principalmente los estilos artísticos, ¿no? La espiritualidad del hinduismo, desde luego, con una sofisticación técnica muy interesante, ¿no? La expresividad artística que empieza a nacer en la India en esta época es muy notoria. Y aparecen en esta época los primeros templos de piedra dedicados a Vishnu, a Shiva, ¿no? El templo más notorio de esta época es Dashbarasta, ¿no? Que pues muestra todos los relieves narrando las historias mitológicas de la India. Y es la época en la que aparecen este tipo de templos, que son los templos más famosos de la India, ¿no? ¿Mm? Será una época de muchísima construcción de templos, de muchísima construcción de estupas, de muchísima construcción de monasterios. Y nuevamente, aunque el imperio es más clara, el imperio Gupta es más marcado hacia el hinduismo, nuevamente veremos nacer templos, estupas y esculturas, tanto hinduistas como budistas como janistas. ¿Mm? Un ejemplo, ¿no? Las esculturas del Buda o los frescos en las cuevas de Ajanta, que son pues todo este testimonio del dominio tanto en escultura como en pintura, como en arquitectura, que se desarrolla en la India entre los siglos 4 y 6. Las cuevas de Ajanta. Además, es la época de desarrollo científico de la India, ¿no? La India no solamente se caracteriza por el desarrollo del hinduismo y el budismo, también claramente hay un desarrollo científico muy importante. Es la época de los grandes matemáticos, ¿no? Que influyen en la historia del conocimiento. La India es una de las culturas que conoce el cero, ¿no? Este,
De repente nos hablan mucho de esta cultura conoció el cero, esta cultura conoció el cero. No es que sean los descubridores del cero, ¿no? Son las culturas que conocieron el cero, que es un concepto matemático complejo, ¿eh? Este, o sea, no, el uso del cero es un concepto matemático avanzado y solo culturas con un buen avance científico conocieron y desarrollaron el uso del cero. Aryabhata es uno de de los matemáticos más grandes de la India. Él no solamente conoció el concepto de cero, desarrolló métodos avanzados para calcular el valor de pi, tuvo avances importantísimos en álgebra y aritmética, y los mismos avances de la India pues serán fundamentales para el desarrollo matemático del mundo. Aryabhata es uno de los primeros personajes que propone que la Tierra gira sobre su propio eje, ¿no? Luego ya nos querían quemar a Galileo un fregadal de años después, ¿verdad? Pero ya es uno de los primeros personajes que empiezan a promover todos estos cálculos y todas estas cosas que nos hablan de matemáticas avanzadas y de astronomía avanzada, ¿no? Es el primero de los primeros personajes que calculó la duración del año solar con muchísima precisión. Identificaron eclipses como fenómenos astronómicos, no como explicaciones supersticiosas relacionadas con los dioses. Desarrollaron textos médicos muy importantes. ¿No? Desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas, incluyendo cirugías reconstructivas. La medicina Gupta incrementó el conocimiento botánico con prácticas terapéuticas y sentaron la base de la medicina tradicional de la India que se sigue utilizando en la actualidad, ¿no? Recordar que lo interesante de la India además es que no hay nada en su desarrollo histórico que no se repita y se repita y se repita a lo largo de la historia y que no siga vivo en la actualidad. Todas las tradiciones religiosas, científicas que nacen en la India permanecen perpetuamente y hoy la medicina tradicional se mezcla perfectamente con la medicina moderna, ¿no? De hecho, ya habíamos platicado de uno de los conceptos médicos védicos, ¿no? Que los Vedas, el Ayurveda, que habla de la forma de vivir, entre otras cosas, el Ayurveda habla de la medicina preventiva. Una de las cosas que los hindús dicen que los occidentales hacemos mal es tener una medicina curativa y no tener una medicina preventiva, ¿no? Entonces, a partir de la alimentación, a partir del uso de diferentes prácticas, prácticas tanto alimenticias como espirituales, como de meditación, que generan el concepto de salud que tienen ellos y de la medicina preventiva que tienen ellos, que se sigue usando en la actualidad. El resurgimiento del hinduismo, en definitiva, durante esta época del segundo imperio, ¿no? El imperio Gupta, el hinduismo experimenta un renacimiento y esto lo convierte ya en definitiva en la religión predominante en la India, ¿no? Apoyaron el hinduismo, promovieron el culto devocional a Vishnu, Shiva y Shakti, y pues acuérdense la triada de ay, se me fue, creación, conservación y destrucción, ¿no? Que es el ciclo infinito de la existencia. Eh, Fue la época de expansión de templos, de difusión de textos religiosos, ya habíamos hablado de los Puranas, cuyo objetivo es poner el conocimiento al alcance del pueblo, ¿no? Pero curiosamente, al mismo tiempo que se escriben los Puranas y que se construyen
todos los templos hindús, es una época de aparición de muchísimos, de muchísimos, ay, se me fue, les acabo de decir cómo se llaman los templos circulares de los hindús que pueden ser techados, las estupas, ¿no? Y permite la coexistencia entre budismo, jainismo e hinduismo. Una época de estabilidad política que vuelve a fomentar un comercio próspero y activo dentro de la India y que pues claramente fomenta el desarrollo comercial, el desarrollo filosófico. Pues finalmente la importancia de estos dos grandes imperios, ¿no? Son los dos periodos más destacados en la historia de la India antigua, son los dos periodos conocidos como las épocas de luz del, de la India antigua. Están separados por 500 años de época de desunión y de desintegración, ¿no? Pero entre estos dos periodos, pues se construye en definitiva la cultura hindú. Se construye entre comillas, se incrementa, se promueve, porque la cultura hindú es tan antigua que no está clara realmente su procedencia, ¿no? Los Vedas, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás en la historia, hablar del Ramayana, y hablar de los pueblos del Valle del Indo y de los orígenes, pues estamos hablando de los años 1500 y 2000 antes de Cristo. Ambos periodos lograron consolidar territorios muy importantes, ambos fomentaron la diversidad religiosa, ambos marcaron todos estos hitos económicos y culturales de la India. Eh, el logro de los dos es la capacidad para unificar enormes extensiones del subcontinente indio bajo una autoridad centralizada. Entonces, Chandragupta Maurya fue el primero en consolidar políticamente el norte de la India, desde el río Indo hasta el río Ganges. Ese fue el primer gran imperio unificado del subcontinente. Este, ¿no? Desde el sur de la India hasta partes de lo que hoy es Afganistán y Pakistán. Además, este primer imperio creó una relación, una conexión directa con el mundo helenístico y con Alejandro Magno. Y luego, no tan extenso como el imperio Gupta, como el imperio Maurya, perdón, pero el imperio Gupta controló el norte, controló el centro de la India y estableció otra vez un sistema de gobernanza eficiente que permitió una estabilidad política, que permitió una estabilidad económica, que le dio la clave para el florecimiento cultural, científico y artístico que define estas edades de oro. Ambos imperios jugaron un papel crucial en la evolución de las tradiciones religiosas de la India, probablemente con enfoques diferentes, ¿no? Pero pues fue la gran difusión cultural. Durante el reinado de Ashoka, el budismo alcanzó su máxima influencia, abrazó los principios de no violencia que se desarrollaron con mucha fuerza en la India, llevó el budismo a Asia Central, al sudeste asiático. Los Gupta fueron más claramente promotores del renacimiento hinduista, consolidaron el estatus del hinduismo como la religión predominante de la India,
y se destacaron por su apoyo al culto de Vishnu y de Shiva, ¿no? Y por la construcción de los templos que reflejan este estilo arquitectónico único, icónico, que hace claramente pues esta diferenciación artística específicamente de la India, ¿no? Todos mantuvieron estos principios de una política de tolerancia religiosa y por eso permitieron que las tres religiones coexistieran y que las tres religiones se difundieran y que las tres religiones se influenciaran, ¿no? Por lo que no es muy claro cuáles son los elementos específicos del hinduismo, cuáles son los elementos específicos del janismo, sino que pues claramente se influencia la una a la otra. La capacidad de manejar la diversidad religiosa en ambos imperios es importantísima, ¿no? Porque logró ese crecimiento y esa estabilidad y esa convivencia pacífica en toda la región. Ambas se beneficiaron del comercio interno y externo, desde luego. ¿Mm? Tuvieron influencia con Asia Central, con Oriente Medio, con el mundo helenístico. Fueron los que explotaron los productos como especias, algodón y joyas. Le dieron a la India un lugar relevante como un territorio de paso por la ruta de la seda y por la ruta y por la ruta de las especias, ¿no? Y pues dieron el periodo de mayor auge a, a las ciencias, a las artes y a la escritura, ¿no? Dejaron un legado artístico importantísimo, ¿no? Que combina todo todo este estilo de construcciones, de estupas. Esta es la gran estupa de Sanchi, que hace rato no la teníamos en fotografía, ¿no? Literatura, ciencias y artes alcanzaron su máximo apogeo. Aparecen escritores como Kalidza, autor de obras como Shakunta, que definieron el estándar de la literatura y de la filosofía de la literatura sánscrita. El sánscrito se convirtió en el idioma de la India, definitivamente, ¿no? Y todos los avances histórico-matemáticos que encontramos con estos personajes. ¿Mm? Bueno, básicamente estamos, ¿no? Este, Maurya budistas, Gupta hinduistas, ¿no? Pero pues básicamente lo que vemos y repetimos es no tensiones religiosas, convivencia, este desarrollo importantísimo del comercio y esta creación definitiva de lo que es de lo que es la India. Y otra vez, aquí les dejamos bibliografía al respecto de la época de la época de los de la época de los grandes imperios, ¿no? Estos los llevan a artículos directamente, entonces para que también pues los escaneen y los revisen. Oye, el imperio Gupta
se acabó a final de cuentas. Me llama la atención de que, bueno, por la experiencia profesional que tengo trabajando con gente de la India, media India se apellida Gupta. Es el García, pues, con todo respeto a los García, pero es el García de la India. De la India. Sí, 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 conozco cantidad de gente de la India que se apellida Gupta. Ujú. Sí, el imperio Gupta, igual que el imperio Maurya, tienen su esplendor y su decadencia. Finalmente, la India no logra sobrevivir como país. En realidad, la India existe como país a partir de la independencia del imperio británico, ¿no? Entonces, tiene sus dos épocas de unificación política, que es la época del Imperio Maurya, que estamos hablando de los años 300 antes de Cristo, y luego tiene la segunda época de unificación política, ahí de unificación política entre comillas, porque en realidad el Imperio Gupta se centra en el norte de la India, no logra abarcar la región sur, pero bueno, toda la mitad norte del subcontinente es es el imperio Gupta, pero también entre el siglo IV y el siglo VI, y luego otra vez implosiona, ¿no? La característica interesante de la India es que no es una unidad política, es una unidad cultural, ¿no? Eh, Genera una cultura que es la cultura del hinduismo. La unificación cultural es fuertísima, y por eso además tiene esta unión del pasado con el presente, que yo creo que es la única cultura en donde se encuentra así como tan clara y tan marcada. Este, pero no logra una cohesión política nunca, ¿no? Que Después, no es una, que no es una excepción en la historia, ¿no? Como que eso se parece a los griegos y se parece a los mayas, que tampoco fue y, un país más, tampoco fue una unidad política, sino una cultura, con muchas comunalidades, pues, con muchas cosas comunes, que incluso se guerrearon entre ellos. ¿Mm? Eh, digamos que en eso se parece exactamente a las otras culturas antiguas, ¿no? Lo interesante de la India es su conexión permanente con las tradiciones milenarias. Mm. ¿Sí? Este, y su unión muy importante con, con, con el pacifismo, con la no violencia, con todos estos conceptos que promueven sus tres grandes religiones, hinduismo, budismo y janismo, ¿no? Este, entonces, pues esta promoción de la no violencia y claro, esta promoción de la no ambición, del no deseo, que además, pues, se cuadra maravillosamente con un sistema de castas estático. ¿El janismo existe hasta la fecha? El janismo existe hasta la fecha. O sea, nunca lo había oído nombrar. Los grandes ascetas y los janistas modernos los identificamos por el cubrebocas. Ok. Claro, ya desde el COVID ya no los identificamos, Sí, no, en la pandemia hubo muchos janistas, entonces. pero ellos usan el cubrebocas por una idea muy diferente a la nuestra, ¿no? Sí, por la contraria, de hecho. Sí, exacto. No es para no enfermarse, es para no matar microorganismos, Mm, está bien. ¿no? Muy loco. Luego va a haber otro periodo de unificación hindú, pero esto ya va a ser bajo el Islam, Mm. ¿no? Cuando entre el Islam a la India y aparezca el imperio mogol, que por cierto los mogoles y los mongoles son lo mismo, nada más es una diferente forma de nombrarlos, ¿no? Y aparezca el imperio mogol. Pero de hecho, en esta tradición tan extraña de la India de inclusión religiosa, hasta el Islam va a tomar va a tomar una forma de inclusión.
Pero esa es otra historia y todavía no tenemos que meternos con el Islam. Muy bien. Así que pues hoy llegamos hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues la próxima semana ya le seguí. De hecho, la próxima semana vamos a empezar a hablar de la India como ruta, de la ruta de la ruta de la seda y de las primeras apariciones del Islam en el subcontinente y cómo pues, poquito a poco empieza a desarrollarse la cultura islámica en la India. Ok. Vale, Muy bien, muchas gracias. Buenas pues tardes a todos. gracias. Mm. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Suerte. Ay, oí la voz de Anita. Sí, aquí Ahí está, estoy. aquí estás, Anita. Hola, cuñada, ¿cómo estás? Bien, tú. Bueno, bye, Anita.